Bueno, esto podría ser el segmento Toy Story, pero Toy Science, en todo caso, auspiciado por Pixar. ¿Cómo andás, Daniela? Tremendo, tremendo empezar así, Sí, pero... y bueno, en definitiva, ¿cuántas veces uno, sobre todo cuando es niño, ¿no? En los juguetes trata de proyectar Es verdad, cosas es verdad. y bueno, y acá lo que vas a hacer es explicarnos cómo se proyecta. Exactamente, exactamente. El informe de hoy lo que invita es a hablar de ciencia, pero también de algún modo hacer un viaje en el tiempo, ¿no? A la niñez, que no está tan lejana, donde el vínculo con el juguete era, bueno, mucho más marcado de lo que es hoy, aunque en los adultos todavía tenemos juegos y juguetes que atesoramos y que, bueno, que nos acompañan durante muchos años. En esto de ciencia en lugares, que tú ya lo adelantaste, siempre tratamos de encontrar esa cuestión, ¿no? Lo científico detrás de lugares donde en general no asociamos directamente con la ciencia. Y en este caso vamos a ir a la juguetería, o mejor dicho, a un mejor lugar. Vamos a ir al Museo del Juguete. Qué lindo. Museo que se llama El Juguetero, en realidad, que es un museo muy lindo que hay en Montevideo, del que vamos a hablar en un ratito. Bien. Pero vamos a hablar primero de ciencia. Vamos a hablar de la ciencia que hay detrás de los juguetes. ¿Hay ciencia detrás de los juguetes? ¿Qué tipo de ciencia hay? Y aclarando una cosa, Dani, que no es que estemos hablando de esos kits que vienen para que los niños hagan sus primeros experimentos. No es el juego de química, Claro, exactamente. sí. Aunque también tiene Podría química, ser, ¿no? Sí. tiene ciencia también este tipo de juguetes. No, vamos a hablar del juguete tradicional, ¿no? Y el juego, el juguete y el juego, las dos cosas en este vínculo con la ciencia. Y para eso, por supuesto, como siempre, invitamos a alguien que sepa. Invitamos al investigador Marcelo Aguirre, él es licenciado en psicología con un máster en educación, o sea, vincula también el juego en la educación e integra el Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología de la UDELAR, al que le preguntamos, bueno, ¿qué ciencias hay detrás de los juguetes y el juego? Y el spoiler es que hay muchas. Ah, bien. Pero él nos va a contar entonces en esta primera parte del informe. Estamos acá en el Museo del Juguete y hay mucha ciencia detrás de los juguetes, mucha más de la que pensamos, pero podemos pensar en la psicología, podemos pensar en la historia, podemos pensar también en la psicomotricidad, en la educación física, en la antropología. Con el paso del tiempo, del siglo XX en esta parte, podemos pensar que la ciencia ha puesto el ojo en los juegos y en los juguetes. Durante mucho tiempo se pensó que el juego era una pérdida de tiempo o que no tenía sentido o interés para el mundo adulto. La psicología viene a romper con eso y a darse cuenta de que el juego empieza a tener como una importancia a nivel de desarrollo desde que son bebés. El vínculo madre-bebé es a través también del juego y ahí se genera el famoso apego que podemos conocer y ahora por suerte está como más generalizado, pensar en objetos de apego o juguetes que son beneficiosos para el desarrollo. El juego y los juguetes en las infancias también nos van marcando la evolución o el desarrollo de esos niños y niñas y nos permite también ir indagando o conociendo esos avances o retrocesos de las infancias. A través de la antropología o de la historia podemos pensar que los juegos y los juguetes especialmente tienen mucho para decirnos sobre representaciones de la cultura, de los materiales que habían en el medio, de la importancia que se le daban a algunos juegos o a algunos temas. A nivel de desarrollo, la neuropsicología y la neurología también tienen mucho para decirnos, la neuropediatría, porque el desarrollo del cerebro no se termina al nacimiento, sino que dura mucho tiempo más, y ahí podemos pensar en procesos mentales que se juegan o que se ponen en juego a la hora de jugar. Podemos pensar en la abstracción, en la anticipación, la incorporación de reglas también, la frustración, la creatividad, la abstracción y el proceso simbólico que refiere a jugar a algo como los adultos. En otros momentos se pensaba que el juego y el juguete era en la educación momento de patio, ¿no? Momento de recreo donde se descargaba y después se aprendía por fuera de estos insumos o mediadores.
Por suerte, la psicología y otras ciencias han dicho no hay aprendizaje sin deseo, y ese deseo también es motor a partir del juego y la jugabilidad. Cada vez más hay juegos que tienen una orientación educativa y que buscan hermanar juego, educación, aprendizaje y deseo. También podemos pensar en juegos que no tienen necesariamente que tener un objeto o que los objetos son muy escasos. Pensamos en juegos tradicionales como la rayuela, juegos de ronda, el elástico, y ahí podemos pensar que otras ciencias están por detrás, además de la psicología, ¿no? Podemos pensar en el esquema corporal y a través de la psicomotricidad y cómo dominamos y vamos desarrollando nuestro dominio del cuerpo. Podemos pensar también en la educación física. Es el juguete, pero también es el juego, ¿no? Porque bien decía Aguirre que, bueno, podés hablar de rayuela, elástico, cosas que se jugaban prácticamente es verdad, sin ningún elemento. Sin elemento, sí, el juego y el juguete, o sea, el vínculo con lo lúdico es lo que trata de abordar este informe desde la ciencia, ¿no? La psicología detrás del juguete y del juego. Pero como decía Marcelo, la historia, la antropología, la neurociencia, la psicomotricidad, la educación, un montón de ciencias vinculadas a este vínculo humano y el juguete, ¿no? Que es lo que abordamos entonces en esta primera parte. Y en la segunda, por supuesto, conversamos sobre que aun cuando hay dinámicas y motivaciones que se vinculan desde hace tiempo con el juego, como la rayuela, que no cambia, hay de verdad muchos juguetes que han cambiado. Tecnología que ha avanzado, materiales que ahora son diferentes. Entonces, bueno, ¿qué dice la ciencia sobre estos cambios de los juguetes y cómo influyen en lo psicológico y en otros aspectos de la ciencia de los juguetes? A ver. Si bien los objetos, los juguetes han cambiado mucho, también podemos encontrar que hay juegos que se repiten a lo largo de la historia de la humanidad. Lo que sí podemos pensar es que el juego ha cambiado en cuanto a la posibilidad de acceso, materiales, tecnologías que nos permiten tener mayor cantidad y mayor diversidad de juegos. Pero los procesos mentales se mantienen en su gran mayoría. Tenemos juegos y juguetes de muchas épocas, pero podemos encontrar patrones comunes. Los autitos, podemos encontrar otros juegos que hasta el día de hoy se mantienen. Legos, ladrillitos. Lo que capaz que cambia es la tecnología. Podemos encontrar materiales un poco más amenos o pensados para las infancias. También podemos encontrar usos de esos mismos juguetes distintos. Acá en el Museo del Juguete podemos encontrar muñecas escribiendo en máquinas de escribir o cajas donde está pensado la cocina para únicamente mujeres o niñas. Hoy por hoy las muñecas sigue siendo un objeto muy valioso en las infancias, pero también es verdad que hemos roto, por suerte, o estamos polemizando un poco más esto de para quiénes son los juguetes. Los juguetes no tienen género y lo que se desarrolla ahí podemos pensarlo en modelos de crianza. También si lo queremos pensar a través de la historia, de la sociología y las representaciones sociales que se ponen en juego, podemos pensar, bueno, ¿qué lugar tenía lo bélico? Los indios y los cowboys o los soldados mismos y en la época en la que estaban insertos. Hoy por hoy es más difícil poder pensar estos juegos bélicos que buscan armas o que tienen otras connotaciones en el día a día. Si bien siguen estando, está más en el tapete, bueno, qué impactos o qué implicancias tiene y a qué estamos jugando y qué estamos aprendiendo. Recién cuando veníamos del tape anterior yo pensaba en los juegos científicos, pero después también estaban, y todavía creo que siguen muy en la mesa, los juegos didácticos, ¿no? Para estimular. Sí. Pero acá estamos hablando del juguete. Del juguete para jugar, claro, ¿no? El juguete para jugar. Sin dobles intenciones. Totalmente, claro. Totalmente. Sí, en el medio, como decía Marcelo, desarrollás, hay un desarrollo de la parte más del neurodesarrollo, Claro. digamos, de las personas, ni que hablar que eso también es parte del juego. Pero estamos hablando del juguete, y creo que en las imágenes todos encontramos algún juego de esos con los que nosotros jugábamos de niños. Sí, jugaba mi padre. Y nuestros padres, para hacernos los jóvenes, pero verlo en un museo es interesante entender la dimensión, ¿no? Pero déjame terminar este informe primero contándoles lo del Museo del Juguetero y después obviamente agradeciendo el espacio que
que nos dieron para filmar esta nota. El Museo El Juguetero realmente vale la pena visitarlo. Es un museo que tiene un par de años en Uruguay, que es un museo privado y fue creado por un coleccionista de juguetes, ¿no? Que tiene en su acervo es de más de 25.000 juguetes que hace un extracto de esa colección completa y los expone en este museo, alrededor de 2.500, que va rotando para poder mostrar todo su acervo. O sea que cada tanto vale la pena ir para encontrar algo otra cosa, diferente. vas a jugar otra Claro. cosa. Está Ahí está. Pero es interesante, el creador es Eduardo Balduccio. Como te decía, hay más de 2.500 juguetes en exposición, aunque tiene 25.000 en total. Hay juguetes de fines de 1800, hay juguetes del siglo pasado, hay juguetes de la industria uruguaya del juguete, donde realmente se notaba esa producción local de los juegos y los juguetes. Y vamos a contar que el museo está en la calle 25 de Mayo, casi 230, tenemos la información seguramente en pantalla, cerca de la peatonal Pérez Castellanos. Claro. Está abierto de martes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Tiene un costo de entrada, pero para los mayores de 12 años. Y ofrece visitas para escolares, que se pueden agendar y pedir más información en el teléfono que figura en pantalla y tienen un Instagram donde pueden encontrar más información. Y bueno, entonces queremos agradecer a Eduardo Balduccio y a su hija Estefanía, que es la directora del museo. Bien. Y que nos permitió no solamente recorrer, hacer este viaje en el tiempo, sino filmar a Marcelo allí y contarles esta ciencia detrás de los juguetes. Excelente, Dani. Bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta, de alguna manera hay una conexión porque vamos a seguir en museos totalmente distintos y ahora sí, la ciencia en el Museo Nacional de Historia Natural.